a todos. Hoy nos encontramos una vez más con este hermoso espacio que Simple e Inclusive nos dejan para brindar conocimientos y para, bueno, hacer esta dinámica de compartir experiencias y enriquecernos mutuamente. Creo que somos un rico ecosistema que tenemos mucho para aportar y también para recibir, porque entiendo que en cada tech todos nos vemos beneficiados. Mi nombre es Gisela Viale, conocida como Gise, la Gise. Hace varios años que trabajo en sistemas, hace varios años que trabajo en el área particularmente fintech. En este momento estoy dentro del management del área fintech. Y bueno, entre las charlas que se vinieron dando me pareció importante, si bien hace poquito se ha presentado una muy linda charla respecto a Agile Requirements, me pareció bueno plantear esta coyuntura, por así llamarla, respecto a los casos de uso y las historias de usuario, plantearlos como un versus y ver bien que abordemos cómo lo vemos entre todos y qué experiencias fuimos teniendo a lo largo de nuestros proyectos, así como los que tengamos más experiencia y los que no tengamos tanta, espero sus aportes. Como les dije recién, me interesa que en estos espacios seamos todos aportantes de conocimiento, así que nos enriqueceríamos que cada uno de ustedes pueda plantear sus dudas e inquietudes. En cualquier momento pueden abrir el micrófono, y si no tienen micrófono pueden chatear, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Bueno, a ver, vamos a ver si se ve bien. Vamos a ocultar esto. ¿Qué tenemos acá? A ver, la lucha de historias de usuario con casos de uso. Y Sabri, si me ayudás, vamos a lanzar la primera votación, ¿sí? Les voy a hacer una preguntita. ¿Vale? Les va a aparecer a ustedes directamente una votación para que respondamos 2 preguntas rápidas. Las votaciones son anónimas, no es para evaluar ni nada, sino justamente entender las opiniones de cada uno, ¿sí? Así que, no sé si la lanzás vos, Sabri, o... Fíjate, Gise te debería en figura. Ahí está, perfecto. Ahí vamos a ejecutar la votación, ¿sí? Y ahí somos 40, vamos a ver cuánto respondemos. Vamos a dar 2 minutitos para que cada uno responda cuál es la respuesta que más le gustaría, no es que es absoluta. Bien. Bien, ya tenemos 2 respuestas, anímense, que solamente a nivel de estadísticas, ahora un ratito les comparto los resultados. Bien. Ahí estamos. 26 de 40, 28. Bienvenidos los que se sumaron recién. Los invito a que respondan rápidamente, así entran y le hacemos responder una votación. Vamos a ver cómo nos dan los porcentajes. Son respuestas anónimas, completamente anónimas. Solamente lo que hace es contabilizar la cantidad de respuestas. Y en un ratito, cuando cierre la encuesta, o la votación le llama Zoom, van a poder ver todos los resultados a nivel de cantidades y porcentajes. 34 de 42. Anímense, respondan rápidamente la respuesta que mejor les parezca. Como les dije, no es una pregunta para evaluar, solamente una pregunta para revisar percepciones individuales y contabilizarlas en un total, ¿sí? Somos 42 participantes y llevan 36. Voy a dar unos segunditos más para que esos 6 tímidos que no han votado se animen a votar, así damos una estadística completa. Mientras más podamos, mejor. Ay, no se me animan. Voten tranquilos. $36, quedó ahí, quedó fijo en 36. Así que, para no robarles muchos minutos, a ver si alguien me está pidiendo que espere. No les sale la encuesta, les debería salir en el menú de Zoom, les aparece como votaciones o polls. Hay una opción y ahí les aparece una ventana. A veces esa ventana se minimiza o se cierra, entonces tienen que ir al menú de abajo, que sale abajo, y aparece una opción que dice votaciones o polls. ¿Sí? Pero bueno,
Vamos a cerrar igual la encuesta y vamos a ver los resultados. Ahora los que no lo veían deberían poder ver los resultados. A ver qué planteamos. Bien. ¿Creen que las historias de usuario son un oponente de los casos de uso? Fíjense que tenemos 5 respuestas que dijeron sí, 32 que respondieron no, ¿sí? Y también planteamos esto, que si fueran a una batalla, ¿qué creen que pasaría? Y 5 personas dijeron que ganarían los casos de uso, hay adeptos a casos de uso, 20 que ganarían las historias de usuario, y 13 que mencionan que irían a una revancha. Bien, particularmente, justamente lo que queremos abordar hoy es revisar que el concepto es que las historias de usuario no son el oponente de los casos de uso, son una forma diferente de gestionar los requisitos, de documentar los requisitos. Ahora vamos a verlo, por supuesto, que con doble clic y con más detalle. Y a veces es común esta confusión, y hasta yo en lo personal en algún momento lo he tenido una disyuntiva, porque en el principio de mi carrera escribía hermosos casos de uso muy completos, los adoraba, me hacía madre de esos casos de uso, y después con el pasar del tiempo adopté la agilidad y pensaba que las historias de usuario era como el opuesto, y la verdad es que no es así. Con el tiempo fui entendiendo de que son prácticas alternativas, y que cada una tiene sus pros y sus contras, y que dependiendo no solamente de la metodología, no solamente de lo que diga el cliente, sino principalmente de la organización, es que nos conviene pensar en cada uno de los casos. Por eso es que entre las opciones, si a mí me preguntarían, no hay una respuesta correcta única, ¿sí? Pero si a mí me preguntarían qué optaría, yo hubiese dicho que iría en la revancha, porque como les digo, cada uno de los dos tiene sus beneficios, sus virtudes y sus pros y sus contras. Así que básicamente, bueno, quería arrancar con ese planteamiento, ¿sí? No sé si alguno quiere comentar algo al respecto. También depende un poco del negocio, porque siempre te decían que la historia de usuario era más bien, pero cuando nosotros no había un conocimiento cabal del producto o de las circunstancias que debían desarrollarse, entonces sí, aplicar la historia de usuario porque eran mucho más ágiles y nos permitían cierta flexibilidad a ir descubriendo que en una estructura rígida como son los casos de uso, en que debe estar los casos de uso mientras más detallado es mejor, que los casos de uso se aplican más en contexto de certidumbre, de gran conocimiento que hay sobre el producto, o sobre el servicio, o sobre los requerimientos que uno tiene. Y también por ahí depende, pasa mucho por el lado de los contratos con los cuales haces un producto con las empresas clientes. Hay algunas empresas clientes que sí o sí te exigen casos de uso, otras te exigen historias de usuario porque permite ir descubriendo el producto, no es tan flexible, no es flexible, lo cual permite adaptarse a los cambios. Uno de los problemas que tienen los casos de uso es que es traumático hacer los cambios, digamos, y son los famosos peleas que hay por es un cambio, no es un cambio, y la gestión de cambio. En cambio, la historia de usuario, ser más flexible, te dan esa facilidad de adaptarte rápidamente. Bien, excelente, Ezequiel, muchas gracias por tu aporte. Varios de los puntos que mencionás los vamos a ver más en detalle a continuación, pero sí, básicamente la situación se tiene que plantear no solamente por una cuestión de conocimiento, porque en algún momento se planteaba como un gráfico respecto a cuánto conocemos del producto que vamos a desarrollar y cuánta certidumbre o incertidumbre tenemos, conviene, hay como más la balanza se inclina más hacia los casos de uso cuando tenemos menos cambios, hacia las historias de usuario cuando tenemos más cambios. Eso es así, es una realidad, pero también me interesa a mí hoy que en la charla abordemos y hagamos como un doble clic en qué implica cada una de las alternativas, para saber, bueno, que más allá de que si la cultura del cliente en el cual estoy trabajando me lleva hacia alguna forma de trabajo, tratar de buscar y adoptar las mejores prácticas de cada una de
de las formas de documentar los requisitos en términos generales, ¿sí? Así que muchas gracias, Ezequiel, por tu aporte. Pero bien, básicamente, entonces, lo que me planteo yo, los casos de uso y las historias de usuario deberían ser rivales, y algo que quería arrancar ya la charla, ¿sí? Para que nos quede bien en claro, es que no deberían ser rivales, aunque por ahí hay veces que se los plantean. Muchos proyectos he entendido de que lo asocian directamente con la agilidad, y entonces dicen, ok, necesito transformarme hacia la agilidad, y porque me transformo hacia la agilidad, ya los casos de uso no aplican, tengo que escribir historias de usuario. Y si eso pasa, lo que tenemos que trabajar es si está completo el entendimiento de lo que implica escribir historias de usuario y escribir casos de uso, porque no están directamente de la mano. Yo puedo hacer métodos ágiles escribiendo requerimientos con casos de uso, o puedo hacer métodos tradicionales escribiendo requerimientos con breves historias de usuario que después las puedo administrar de determinada manera, incluyendo detalles y anexos que los pueden llegar a completar. Tal vez con métodos tradicionales es más difícil aprovechar las historias de usuario, pero no es que me condicionan para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces me interesaba que arranquemos un poquito planteando esto, de que no son rivales, ¿sí? Y que básicamente plantean como enfoques diferentes en lo que son los requisitos, ¿sí? Si alguno de ustedes ya participó de la charla de Jack Requirement, que la Tech Talk que se dio hace poco, no quiero abordar los temas que ya tratamos, y ahí, si lo quieren, los invito a que lo revisen, está en YouTube publicado, libre acceso, está muy buena la charla, y va hacia conceptos muy particulares respecto a la ingeniería de requisitos, los requisitos ágiles y ciertas prácticas. Acá particularmente estamos tratando de enfrentar esta diferenciación entre el mundo de las historias de usuario y el mundo de los casos de uso, y particularmente se plantean como dos enfoques diferentes, ¿sí? Por un lado, a la izquierda, lo que trato de representar con esa imagen es un enfoque más enfocado al producto, ¿sí? En donde yo pienso muy en el producto y en el paso a paso de lo que tengo que plantear dentro de ese producto, y estoy orientando mi análisis hacia una interacción entre el sistema y el usuario, y me enfoco más entre los pasos que lo que plantea la imagen de la derecha, que bueno, por supuesto que puede plantear muchas cosas, pero lo que trataba de transmitir con esa imagen es una usuaria, la satisfacción, una cara de satisfacción, entonces pensando un poco en la experiencia del cliente y en el usuario, enfocadas más en el usuario, están las historias de usuario, que bueno, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle por qué planteamos que tiene esta diferencia de enfoques, ¿sí? Entonces, si voy a enfoque de productos, ¿sí? Más allá de que ya mencioné recién de que la documentación más usualmente utilizada son los casos de uso, es porque los casos de uso en sí mismos están concebidos con una interacción paso a paso, en donde no solamente pienso el paso y el paso, sino hasta que pienso las alternativas de cada uno de esos pasos, y me focalizo mucho en la interacción y los datos que van y vienen, porque me voy hacia a un nivel de especificidad más detallado, ¿sí? Como bien decía recién Ezequiel, cuando más conozco el producto, mejor me convienen los casos de uso, porque voy hacia un nivel de detalle más exhaustivo, y al mismo tiempo este nivel de detalle también es un warning, porque si cambian muchos estos detalles, después tengo que tener mantenible ese documento, que me lleva mucho esfuerzo documentar, ¿sí? Particularmente yo he participado en muchos proyectos con metodologías que utilizaban especificaciones de caso de uso, y hubo proyectos en donde el nivel de detalle que escribíamos era extraordinario, y valía un montón la pena el escribir, porque después el desarrollo parecía como que avanzaba en firme, pero mientras avanzaba en firme, la realidad del negocio había cambiado, y esos casos de uso que tan bien habíamos documentado ya quedaban obsoletos. Y al mismo tiempo, cuando hablo de que están centrados en el producto, pienso en un enfoque respecto a qué se espera del producto y qué provee el producto, con las precondiciones y postcondiciones y cada una de las alternativas, y hasta dependencias con otras funcionalidades. Por eso es que en casos de uso, cuando empezamos a plantear los casos de uso, empezamos a usar particularmente, al menos en lo personal, desde la formación académica, lo vinculamos mucho con
el lenguaje de modelado unificado, que es de donde surgen los casos de uso y surgen un conjunto adicional de herramientas, por así decirlo, que son diagramas y documentos que nos ayudan a ser bien específicos en esta documentación, ¿sí? UML nos permite hacer una especificación y documentación completa y exhaustiva si la quisiéramos hacer con todos los detalles habido y por haber, porque bueno, surgieron de la mano del tradicionalismo, del waterfall, de las cascadas, de proyectos en donde tenemos fases completas de requerimientos y en donde tengo un tiempo amplio, por así decirlo, pero tengo un tiempo específico, un box time, para trabajar exclusivamente en los requerimientos, para documentar lo mejor que puedo esos requerimientos, y para eso es que a veces echamos mano hacia buenas prácticas que el lenguaje de modelado unificado ha planteado en sus inicios, con el fin de poder facilitar la comunicación, pero al mismo tiempo con el claro objetivo de dejar documentado y claramente respaldada lo que estamos definiendo y entendiendo por los requisitos y los requerimientos en sí mismos. Cuando hablo de requisitos, normalmente hablamos de requisitos de software, pero sabemos también de que podemos pensar en requerimientos de otro tipo y se puede utilizar para diversidad de proyectos, pero cuando hablo de casos de uso, normalmente hablo de requerimientos de sistemas, y los casos de uso son interacción entre el sistema y el usuario propiamente dicho. Entonces, esos casos de uso no solamente existen per se, sino que existen una comunidad de funcionalidades dentro del sistema que yo voy a plantear, y la forma en la cual los casos de uso y la metodología que está en torno, las prácticas que están en torno a la escritura de los casos de uso, me permiten a mí representar las asociaciones, ¿sí? Y el vínculo con el resto de los diagramas y lenguajes que tengo es a través de los diagramas de caso de uso, ¿sí? En donde, bueno, tenemos un diagrama para presentar cada uno de los casos de uso, y después en la especificación de los casos de uso detallaremos cada uno de los pasos e interacciones que se esperan entre el usuario y el sistema, ¿sí? Entonces, cada caso de uso representa esa descripción, pero aquí está representado por un gráfico que nos permite unificar y entender el vínculo de las funcionalidades en sí misma. Y acá particularmente es un enfoque en producto, en que el producto va a tener un pedir menú, que el producto va a tener un pagar, que el producto va a tener que seleccionar un elemento del menú, y como yo determine, como yo, poniéndome en el rol de un analista funcional, determine que son necesarias la división de las funcionalidades, es como hago el desglose y la representación gráfica de esta utilidad, ¿sí? Y por la otra mano tenemos lo que son los enfoques más centrados en el usuario, ¿sí? Particularmente User Story tiene la palabra usuario hasta en su definición, mientras que en el otro decimos casos de uso, que está más vinculado a los requerimientos y a las funcionalidades en sí mismas. En cambio, cuando hablamos de historia de usuario, pensamos más en un enfoque centrado en los usuarios con un objetivo para cada usuario, ¿sí? Que hasta incluso podemos plantear con perspectivas diferentes. Hoy día hay prácticas como el buyer persona, que nos permite pensar dentro del universo de clientes que hay disponibles, o universo de usuarios que hay disponible para la funcionalidad que estamos brindando, qué diferencias hay. Por ejemplo, si planteo un sistema de seguros, no es lo mismo si mi usuario es un padre de familia, a si es un estudiante, a si es una madre soltera, a si es una madre un jubilado. Hay como muchas alternativas y aristas para tratar, y dentro del centrado en el usuario, fíjense que la historia de usuario plantea ya el pensar en el usuario final que va a estar trabajando frente a esa funcionalidad que se desea proveer, y anticipan el uso que realizará el sistema, y las funcionalidades estarán centradas con esos objetivos de los usuarios. Por eso es que en la construcción de la forma de redactarlo, nos plantea ya un como rol, en donde digo yo, a ver, ¿cuál es el rol en el cual me enfoco principalmente dentro de los usuarios? Y dentro del universo de realidades podemos encontrar historias de usuarios que dicen, como usuario necesito dar de alta productos para registrarlos. Y está bien, o sea,
puede que tengamos algunas historias de usuario así, pero el objetivo de la historia de usuario es que uno realmente diga, a ver, ¿qué usuario? ¿Qué tipo de usuario tenemos? Dentro del universo de usuario, ¿qué es un usuario administrador? El usuario que da permisos de seguridad, el usuario, el cliente banca individuo, el cliente banca empresa. Hay como un universo que hay que plantear, y es importante entender de que, ok, tengo la estructura y el post-it, pero no es que con que complete ese post-it yo ya voy a estar cumpliendo con las mejores prácticas que para el negocio y la organización que tengo voy a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, fíjense que me plantea primero, antes que nada, rol, y después me plantea la necesidad como una necesidad, no como una funcionalidad que provee el sistema, sino pensando más con el enfoque de la necesidad y planteando inmediatamente después el para qué, ¿sí? A mí personalmente me ha pasado que en esos años que he escrito tantos casos de uso, muchas veces la vorágine de ser analista funcional y escribir casos de uso, me encontraba que escribía casos de uso pensando en la interacción y a veces no validaba el para qué, la razón de ser de esa funcionalidad que me estaba sacando pestañas para poder completar y redactar apropiadamente. Entonces, en esta breve estructura de información, rápidamente me está poniendo ese foco en el usuario. Entonces cambia un poco esto que decimos el enfoque. Una cosa es tener un enfoque en producto y otra cosa es tener un enfoque en usuario. No es una mejor que la otra, pero es importante entender que ese enfoque es con un objetivo siempre específico, que es escribir, documentar las necesidades de los requerimientos que vamos a manejar o de las funcionalidades que vamos a estar documentando. Entonces, ya sea que yo tenga un enfoque de producto, un enfoque de usuario, tengo que buscar la mejor forma para que lo que necesite el usuario esté entendido y esté comunicado al resto el resto del equipo. Ese es el objetivo principal que perseguimos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de historias de usuario, fueron creadas por Ken Beck, que particularmente es el fundador de Stream Programming, ¿sí? Ya en la década de los 90, que a veces comento una analogía de que cuando yo escuché por primera vez de Stream Programming, estaba en plena acreditación de CMMI, y en donde escribíamos y documentábamos documentos y casos de uso, y vinieron y me dijeron, no, porque estamos re obsoletos con esto, que parecía que era el boom y la tendencia, y me dijeron, las metodologías ágiles no documentás, no haces minutas. Yo no podía entender, ¿cómo que no haces minutas? Sí, sacás fotos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que sacás fotos? Y yo para sacar fotos tengo que primero comprar un rollo, después ponerlo en la máquina, después sacar la foto, después ir a revelar, juntar plata para ir a revelarla. Y era como algo increíble. Es más, en esa época no tenía ni siquiera celular que mandaba mensajes de texto. Creo que el avance de la tecnología también ha facilitado que podamos incorporar estas nuevas prácticas que nos facilitan que, bueno, tal vez escribiendo poco podemos mejorar la comunicación y dejar esas evidencias de grabaciones, de comunicaciones plasmadas de alguna manera cuando es necesario algo más específico a nivel de contractual. Entonces, es ahí en donde cuando tenemos clientes que plantean esta disyuntiva de para dónde voy, bueno, es revisar hasta dónde vamos a darle libertad y le vamos a dar esta flexibilidad al equipo para que con lo que plantea una historia de usuario, más la conversación, más la comunicación y las confirmaciones, podamos estar seguros que estamos yendo por el buen camino y que no nos encontremos que en mitad del camino cambian los requerimientos, y más allá de que la agilidad adopta los cambios y son bienvenidos, si yo tengo un cambio en el medio del sprint, no va a ser tan bienvenido como por ahí hipotéticamente lo planteamos. Entonces, entender que este enfoque de usuario, en las historias de usuarios, lo que plantean es construir el proyecto de software con esta perspectiva desde el usuario, de entender la necesidad, de empatizar con el cliente, y bueno, está un poquito más incorporada y metida en las metodologías ágiles, pero como bien les decía, podemos implementar metodologías ágiles escribiendo documentos más detallados, aunque ya vamos a ver a continuación de que a lo mejor no lo hacemos todo una sola vez en un bloque, ¿sí? Entonces, básicamente, estas historias de usuarios entendemos que después son divididas en tareas,
que deben ser estimadas, y una vez que yo ya las estimé, es como que tienen un alcance determinado, y cada una debe tener en algún momento pruebas de validación, se le agregan las pruebas de validación, y como no disponen de una formulación precisa y exhaustiva respecto a la documentación, ¿sí? A veces tenemos que entender de que hay comunicaciones consecuentes después detrás de cada una de esas historias de usuario, ¿sí? Entonces, así como recién hablábamos de que los casos de uso presentan su mapa de funcionalidades con algunos diagramas de casos de uso que muestran el vínculo y demás, bueno, acá como tenemos un enfoque más pensado en el usuario, se plantea lo que es el roadmap, en donde las funcionalidades no solamente las planteamos con el objetivo de dividirlas y organizarlas, sino que también las planteamos con un orden cronológico, buscando ordenar las funcionalidades en base al aporte de valor, ¿sí? El aporte de valor es un dato que también podemos poner en un caso de uso, pero en las historias de usuario y en los roadmaps requiere mayor importancia porque además es algo que actualizo continuamente en la medida que voy avanzando con el ciclo de vida, ¿sí? Ya ahora vamos a hacer una revisión del ciclo de vida. Pero básicamente planteamos esta relación y pensar en un roadmap, en una hoja de ruta de mi producto, planteando cada una de las historias y pensando en un nivel de granularidad que hasta a lo mejor en algún momento puedo plantear la alternativa de decir, bueno, en mi producto sé que quiero mejorar, no sé, quiero mejorar la performance del sitio. Todavía no sé cómo y cuáles van a ser los parámetros que me voy a bajar, pero necesito mejorar la performance. Pero ahora me tengo que preocupar por atender la regulación, porque me tengo que preocupar por atender la puesta en productivo, y no lo voy a poner, pero sí lo pongo en el roadmap como algo, como una granularidad épica, como algo deseable, y después en la medida que pueda tener mayor visión, en la medida que haga refinamiento con mi equipo, voy a poder entender en mayor detalle de qué se trata, ¿sí? Entonces, cuando bajo de este roadmap, voy a seleccionar estas historias que ya sé que voy a incluir en el próximo sprint, y vamos a armar en los próximos siguientes sprints, voy a armar este product backlog al cual le voy a dar especificidad de valor y darle un orden en base a eso. Y ahí es donde defino esa estrategia que se divide entre la táctica de lo que pongo en mi product backlog, que es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante no solamente por una cuestión de priorización por valor, sino por estas siglas tan mencionadas, pero no siempre bien utilizadas, que son el MVP, el mínimo producto viable, que lo que busca es que justamente pueda armar mi estrategia de una manera tan bien ordenada que me facilita avanzar, ir viendo en la marcha las particularidades que tiene mi proyecto. En nuestro caso particular tenemos proyectos que gracias a haber ordenado un buen MVP hemos podido salir en producción, porque a lo mejor quitamos funcionalidades del scope y nos concentramos en poder entregar lo mínimo viable y poder salir en producción, y en la medida que salimos en producción nos dimos cuenta de un montón de cosas que si hubiésemos esperado tal vez no lo hubiésemos detectado. No sé si me explico, y si no me van chateando y me van aportando sus comentarios. Pero básicamente lo que se plantea es que cuando el Product Owner selecciona esos del roadmap, qué historias son más importantes trabajar y cómo ordenar ese versionado y esas entregas, tiene que pensar básicamente en tratar de reducir el mínimo producto viable para poder ir viendo y en la práctica poder ir analizando en producción o en un ambiente nuevo, ¿sí? O con un escenario de Friends and Family. Friends and Family, para quienes no lo saben, es una práctica para salir en producción como paulatinamente con un grupo selecto de usuarios, ¿sí? Que después lo puedo ir haciendo crecer, pero lo que se busca es poder ir probando directamente, como decimos, a veces como una expresión, ir probando en la cancha, ¿sí? Salimos en la cancha, a lo mejor no entrenamos bien, pero jugamos un primer partido como para ver un partido de entrenamiento, como para ver cómo estamos, cómo salimos adelante, y son buenas prácticas que ayudan a entender con qué nos encontramos. Actualmente he escuchado muchos referentes en el mercado cuando hablamos de
otras expresiones que también son muy, muy buenas prácticas, pero igual no siempre son del todo bien usadas, que son el Customer Experience o el User Experience, y plantear dentro del User Experience, a ver la experiencia de usuario, revisar, y podemos plantear una estrategia y diseñar todo una estrategia respecto a la experiencia de usuario, pero finalmente la verdad es que la realidad final está excelente plantear esas estrategias y pensar desde la perspectiva de la experiencia del usuario, pero la realidad es que nada es tan enriquecedor como estar con el cliente y poder vivir su situación y tener esa perspectiva tan cercana, ¿sí? Así que bueno, otro tema importante, y también transmitiendo mi experiencia personal, es que al principio no lo había escuchado como en la teoría y después, sí, está perfecto, es así. Y después cuando me iba a la práctica me atropellaban las urgencias, por así decirlo, y me olvidaba un poquito, es esto de que la historia de usuario no es solamente un post-it, no es solamente una estructura breve de información, sino que está constituida por las 13, y las 13 son igual de importantes. Parece que como la tarjeta es algo físico y referencial, al cual hasta a veces le damos una ID, a veces le damos un registro en una herramienta como un Jira, un Jaira, como lo quieran pronunciar, más allá de eso, es como que uno hace la asociación directa al título, como lo querramos llamar, de la tarjeta, y pensamos que con eso es suficiente, y que con mantener más o menos una conversación ya está, ¿sí? Básicamente es importante entender que las historias de usuario se plantean como 3 partes fundamentales. Una es la tarjeta, en donde no solamente tengo la comprensión del objetivo, sino que también tengo que entender de que hay características adicionales, y ahí lo marqué con mayúscula, y detalles específicos para trabajar en la conversación. El hecho de que yo plantee y diga, bueno, la historia de usuario está constituida por la tarjeta y la conversación, muchas veces nos lleva a que la historia de usuario la escribimos así nomás, después la vemos, ¿sí? Y esa conversación se dilata y vamos a un refinamiento y sí, más o menos, pero es más o menos así, y no trabajamos en reforzar el entendimiento, ¿sí? Un rol muy importante es el Product Owner cuando nos determina las historias de usuario, y acá yo me meto en metodologías asumiendo que el público ya está preparado en conceptos de agilidad, y cuando hablo de Product Owner me refiero a esa figura central que nos determina el backlog, ¿sí? Y el Product Owner establece las historias, decimos, bueno, el Product Owner nos dijo que ya después lo vamos a ver, y he visto varias veces, cada vez que lo veo me aporta algo nuevo, un video del Product Owner que lo he compartido entre varios de ustedes que han participado en cursos que he dictado. Y algo fundamental, que me acuerdo que fue el primer clip que me dijo esta persona, era que el Product Owner es alguien que no solamente tiene que dar prioridad al backlog y mantenerlo vivo y hablar con los stakeholders, sino que tiene que hacer algo muy importante, y es aprender a decir no. Y tal vez lo tenga que repetir al espejo todos los días, y la verdad que el aprender a decir no es algo solamente del Product Owner. Yo me sumo a ese dicho que para mí fue muy importante despertar entendimiento. No solamente el que tiene que aprender a decir que no es el Product Owner. El Product Owner es quien nos define en nuestro backlog las historias y nos plantea, y en su mundo también hay que entender de que un Product Owner tiene su visión de producto y transmite y trata de transmitir de determinada manera, pero en esta conversación, como bien sabemos en las prácticas de la comunicación, hay 2 partes, un emisor y un receptor. Entonces el receptor también es responsable de esa conversación, y todo el equipo tiene que sentirse responsable de esa conversación, de esas historias de usuario. Entonces, cuando hablamos de historia de usuario y decimos sí, constituye la tarjeta, constituye la conversación y constituye la confirmación, tenemos que pensar que todos somos responsables de eso. Y si lo que está escrito en la tarjeta no le queda claro al equipo, es responsabilidad del equipo levantar la mano. Porque por eso cuando hablamos, si asociamos directamente las historias de usuarios con la agilidad, decimos que las responsabilidades, la colaboración entre todo el equipo y las responsabilidades unificadas dentro del equipo, es porque justamente todos tenemos que luchar por el claro entendimiento de los requerimientos, ¿sí? E identificar
que las historias de usuario estén completas, no en lo que estamos escribiendo, pero sí en el entendimiento que estamos teniendo, ¿sí? Y ahora hablé mucho de la tarjeta y la conversación y dejé a un lado esta última C, que también es muy importante y también he escuchado en muchos proyectos que se deja de lado por falta de tiempo, porque no quedó claro, porque el cliente no me lo definió, pero la confirmación que viene de la mano de esta, que a veces se plantea hasta en el adverso del post-it, ¿sí? En la agilidad planteamos la historia de usuario como un front y un back, ¿sí? En el frente planteamos el cómo usuario quiero para poder. Ahora, en el back, la idea es presentar los criterios de aceptación, las pruebas de validación, que hasta sabemos que hay tendencias metodológicas que los plantean cuando hablamos de BDD, ¿sí? O TDD, que no lo vamos a abordar en detalle, pero que lo plantea como algo fundamental y hasta algunos plantean el escribir las pruebas de validación, pruebas de aceptación, criterios de aceptación, como lo llamemos, que constituyen básicamente la confirmación de la historia de usuario, que son particularmente identificar los aspectos que se controlarán a la hora de comprobar que la user story esté completa. Planteo hasta a veces una estructura en diferentes escenarios y le pongo en el escenario tal, voy a probar que cuando me loguee no me deje loguear 2 veces, voy a probar que la cantidad... En esa confirmación, ¿sí? En donde le damos un poco más de especificidad a la historia y le completamos frente a qué vamos a validar a la hora de hacer esa review al final del ciclo de vida, que si bien hay algunos conceptos que lo doy por asumido, el ciclo de vida ya lo vamos a abordar en breve, pero básicamente lo que planteo en esa confirmación es qué es importante para esta historia que sea validado a la hora de llegar al final. Si yo postergo eso, y yo acepto en una planning que venga una historia y estimo una historia en mi planning que no me queda claro, que no conversé suficiente, o que el product owner nos dice, ya veremos, ¿sí? Hay detalles para trabajar y ya después lo vemos, pero que impactan en la magnitud del trabajo que vamos a hacer, más allá de que después pueda ser como product owner que el equipo acepte la historia y acepte la planning y estime el esfuerzo de esa historia de usuario y sigamos adelante, eso después va a caer, porque si yo no facilito esta estimación y esta magnitud de los requerimientos, ya sea la estimación, ya sea que tenga un enfoque de producto o un enfoque de un usuario, la estimación es algo fundamental para darle magnitud al trabajo que vamos a realizar. Y si yo quiero meter por force algo que no va a entrar, no va a entrar. Entonces, si hablo en metodologías tradicionales, me va a caer un control de cambios. Si hablo en metodologías ágiles, me va a caer un carryover. Y por más de que a veces cometemos el pecado, por así decirlo, de decir que el carryover es una falta de productividad del equipo, muchas veces cuando hacemos doble clic, el carryover está simplemente de la mano de esta falta de entendimiento de que las historias de usuario no son más simples que los casos de uso. Que las historias de usuario, como constituyen de estos 3 componentes, y uno de esos componentes no es documentar, sino conversar y analizar el detalle, nos abre la puerta para que podamos cometer este pecado, como bien dije recién, de postergar detalles que afectan a la magnitud del esfuerzo que vamos a llevar adelante. Sobre todo si el product owner de un proyecto no está tan ayornado con las características técnicas y no tiene entendimiento y a veces subestima esfuerzos grandes o al revés, ¿sí? Considera que lleva más esfuerzo a algo mucho más simple. Pero básicamente me interesaba acá hacer como un refuerzo respecto de eso y entender que sin conversación no hay historia, ¿sí? Y que la conversación no tiene que ser algo para cumplir y forzado, ¿sí? Sino que tiene que ser algo que es parte de la historia de usuario. También, perdón, no que me meta, pero también influye mucho la relación que tenga el Product Owner con los que son los usuarios finales. Si la relación no es muy fluida, entre ambas partes sobreentienden lo que están diciendo y después cuando llega todo lo que es hacia el lado nuestro, llegan la mitad de las cosas. Sin duda, gracias Mati por tu aporte. Así es, y también a veces el Product Owner también puede tener con el usuario cierta jerga o ciertos conceptos
que para ellos son fáciles de entender y transmitir, pero el equipo de sistemas a lo mejor no está tan ayornado con el negocio. Entendamos que en el concepto fundamental el Product Owner es el dueño de los procesos de negocio, quien conoce más del negocio, en la teoría, y a veces entiende conceptos que para transmitírselo al equipo son difíciles de llevar adelante. Entonces esa conversación es muy importante, pero tenemos que sentirnos dueños de esa conversación, ya seamos Product Owner, Scrum Master o Team Members, ¿sí? Si hablo de Scrum. Pero si hablo de lo que sea, si yo hablo también de otra metodología, no sé, estoy hablando de un Kanban donde no tengo un Scrum Master, pero el entendimiento de requerimiento es algo fundamental y esa conversación es parte de eso, ¿sí? Entonces, si no tenemos conversación, no tenemos historia, ¿sí? Acá dejo estas dos definiciones formales, una de Mike Cohn y otro de Coburn, que dice que, bueno, por un lado, las historias de usuario son una descripción breve de una funcionalidad de software tal y como la percibe el usuario, y que la historia de usuario son una promesa de conversación. Esa definición me encanta, y esta promesa de conversación la tenemos que cumplir, ¿sí? Y esa promesa de conversación tiene que, no finaliza en la planning, pero tiene que tener como un cierre bastante importante a la hora de planning. ¿Por qué no finaliza en la planning? Porque después la planning pueda pulir algún detalle, pero tiene que ser muy detalle y muy excepcional, ¿sí? Cuando llego a una planning, cuando mi equipo estima y trabaja para poder meter dentro del backlog algo, tenemos que tener entendimiento de eso, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Comentarme su experiencia? Bien, seguimos entonces. Vos, Sabri, avísame si ves algún chat por ahí. Bien, enfoques metodológicos. Recién hablamos del enfoque de los requerimientos al producto y al usuario. Acá vamos a hablar del enfoque metodológico. Básicamente, en lo personal, creo que los métodos tradicionales tienen más una analogía con lo que sería un tren, más allá de que hablo en cascada y que algunas fases se pueden superponer con otras, ¿sí? Pero básicamente, en el enfoque metodológico de los métodos tradicionales, los requerimientos son tratados en una fase específica y tengo ese time box para trabajarlo y para documentarlo lo más que pueda. Entonces, ahora me olvido de la rivalidad de historias de usuario y casos de uso para poder separar, porque si bien muchas veces asociamos lo tradicional con los casos de uso y lo ágil con las historias de usuario, en realidad no siempre es tan así. Ahora voy a hablar básicamente de los enfoques metodológicos. Entonces, cuando hablo de métodos tradicionales, hablo hasta de un equipo completo, ¿sí? Que se encarga de escribir los requerimientos en la forma que sea, en esa fase y en ese time box determinado, y una vez que ya cierro esas definiciones, me pongo a trabajar en la siguiente fase. Y como bien decía Ezequiel, esto es muy bueno cuando yo tengo bastante certidumbre de que mis requerimientos no van a cambiar mucho. Si yo tengo una visión del producto clara y la certeza es bastante alta, entonces me conviene dedicar un tiempo en donde me concentro en escribir los requerimientos, como los decida escribir, pero dejar cerrada la fase de requerimientos para pasar a la fase siguiente, ¿sí? Pero cuando voy al enfoque metodológico de la agilidad, lo que me plantea la agilidad es un mix de cosas, ¿sí? En donde tenemos una instancia, en particular si hablo en lo que es lo que hace a requerimientos propiamente dicho, tengo una fase en donde el Product Owner habla con los usuarios, como decía Mati, habla con los stakeholders, en donde el Product Owner tiene que decirle a los stakeholders que sí y que no va a aceptar dentro de ese backlog, o que va a postergar, y tiene que saber priorizar en base al valor que se aporta al negocio. Y es muy importante en un proyecto la priorización basada en valor, y que lo que estemos trabajando es el mínimo producto viable. Ahí lo pongo yo, mínimo y viable, ¿sí? Hay que hacer énfasis en esas dos palabras y validar si lo cumplimos. Entonces, si trabajamos en desglosar lo mínimo producto viable y priorizamos apropiadamente, es como que el trabajo se va llevando de otra manera. Pero volviendo al tema del enfoque, cuando trabaja el Product Owner con los stakeholders, ya entiende estos requerimientos, hace su visión de producto, escribe su roadmap, hace la planning, trabaja con el equipo. El equipo entiende el requerimiento, trabaja por entender el requerimiento, trabaja por estar seguro que entiende el trabajo que está aceptando en el sprint que va a venir adelante, y tiene que tener esa libertad y entender
de que esto que vemos acá de responsabilidades unidas, de trabajo en equipo, es algo que tienen que valorar y que tienen que impulsar cada uno de los participantes de un equipo. Ya sea que sea junior, que recién te sumás, que hace 20 años que trabajás en el mercado, todas las preguntas y todo lo que puedas hacer para colaborar a tu equipo para el entendimiento de requerimientos les va a ahorrar problemas a todo el equipo. Y ni hablar que nos va a llevar a una satisfacción mayor al cliente, que es para lo que todos trabajamos. ¿Sí? Entonces acá, haciendo una breve revisión, asumo que ya conocemos el ciclo de vida. Acá particularmente planteamos Scrum. ¿Por qué hablamos normalmente de Scrum? Y porque dentro de los marcos de framework de la agilidad, Scrum plantea como hitos más ordenados y roles bien específicos que nos ayuda a trabajar de determinada manera. La realidad es que hoy en el mercado encontramos mayor diversidad de metodologías, pero básicamente cuando hablamos de ordenar, muchos tienen estas bases de tener esta visión de producto, de iniciar con esta visión de producto, con este product owner que escucha a muchas voces al mismo tiempo y se aturde de escuchar necesidades y tiene que saber qué priorizar para que esta lista de productos sea realmente bien valorada. En donde se hace refinamiento periódico, más allá de la planning, hacemos un refinamiento para que el equipo pueda entender del producto, pero al mismo tiempo el product owner pueda enriquecerse de la visión del equipo, de lo que el equipo entiende o no entiende de un requerimiento. Tenemos que entender que en el refinamiento no es solamente que el equipo está tratando de hacer doble clic en los requerimientos, sino que el product owner también tiene que tomar feedback y lectura respecto a cuán entendibles están o cuán compleja parece la situación frente a un requerimiento hipotético. ¿Sí? En esta planning particularmente nos comprometemos, y esta es una fase fundamental, ¿sí?, para los requerimientos, y en donde yo tengo que tener una visión más acabada. Y acá puedo decir, a ver, ¿cómo encajo los casos de uso acá? Yo puedo manejar requerimientos, a lo mejor en mi backlog, ¿sí?, como títulos, y a lo mejor el trabajo de escribir en detalle el requerimiento lo puedo tomar como un ítem de mi product backlog, como un ítem de mi sprint, y a lo mejor no requiere que escriba el documento completo para recién empezar a desarrollar, sino que lo uso, como el caso de uso, tiene ese beneficio de que no solamente documento para que el desarrollador entienda, para que el equipo de testing pueda probar, o para que el cliente pueda validar, no solamente lo documento para eso, sino que ese documento es un documento que me detalla la funcionalidad y lo uso hasta en el postproductivo para dar soporte a los clientes. Entonces, si necesito que un requerimiento quede documentado y nos parece a todos como equipo que aporta más valor documentarlo a modo de caso de uso, podríamos estar aplicando agilidad escribiendo caso de uso siempre que cumplamos con filosofía de la ingeniería de requerimientos en la agilidad que desglosa el tratamiento de los requerimientos a lo largo del tiempo. Pero no perdiendo de vista que el nivel de detalles que tengo a la hora de armar esta lista de sprint, a la hora de desglosar cada historia de usuario en un conjunto de tareas que mi equipo va a desarrollar, tiene que estar delimitado, porque si yo permito y dejo la puerta abierta para los detalles a posterior, para los famosos, lo vemos después, para los famosos, los criterios de aceptación ya me los van a definir, trabajemos ahora en esto, vamos a estar facilitando este conflicto de aceptar un objetivo de sprint que en el ciclo que tengamos determinado en el sprint que es el subsiguiente no lo podamos completar. Con lo cual, cuando lleguemos a la review, nos vamos a encontrar que nos comprometimos con un set, supongamos, de 3 historias de usuario y pudimos entregar 2, porque realmente hubo un problema de entendimiento, hubo un problema de detalles que no revisamos apropiadamente, y a veces esto que vuelvo a insistir, porque me parece que es muy importante que lo tengamos vigente, que el carryover se tiene que analizar, y en las reuniones de retrospectiva, ¿sí?, revisar la situación de ese carryover, y revisar como equipo que a veces el carryover viene de la mano no de una mala estimación, sino de una falta de compromiso del equipo, aunque duela decirlo, porque suena feo decir, che, tengo falta de compromiso, pero a veces nos dejamos llevar por las prioridades, por las necesidades de la vorágine del día a día, y permitimos esta flexibilidad y no favorece al equipo. Entonces, es importante trabajar para que
ya sean historias de usuario, casos de uso o lo que sea, contengan lo que necesita el negocio para poder gestionar esos requerimientos. Y sobre todas las cosas, que el equipo completo entienda a qué nos referimos. Porque aún escribiendo hermosos casos de uso, podemos dejar abiertas las puertas a ambigüedades. Entonces, si todo el equipo trabaja para revisar los requerimientos, es la base de mi proyecto, es la base de mi compromiso con mi proyecto, y voy a facilitar que a la hora de trabajar y a la hora de entregar esté facilitando el cumplimiento de las expectativas de mi cliente y hasta a veces a lo mejor superándolas, ¿por qué no? Bien, vamos a ver ahora posibles inconvenientes. Venimos bien con la hora. Posibles inconvenientes que planteamos. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los casos de uso? Y los casos de uso, si yo los completo exhaustivamente y los apruebo para poder avanzar en la siguiente fase, y eso me dificulta la dinámica en la respuesta al cambio. Esto que les planteaba yo como ejemplo, Mati recién opinaba y participó conmigo en un proyecto muy importante donde documentábamos requerimientos, y a veces nos pasaba que llegaban al equipo de testing documentos, pero ya estaban cambiando en la medida que lo estábamos recibiendo. Entonces, si yo me concentro en escribir todos los detalles y mi filosofía de requerimiento es cambiante, lo que me va a pasar es que no voy a facilitar la dinámica al cambio, y hasta, fíjense que los métodos tradicionales hablan de la gestión del cambio, hasta a veces lo separan con otro management y con otra gestión presupuestaria, ¿no? Mientras que el cambio en algunos proyectos es bienvenido, y si vamos a cambiar, tenemos que cambiar y allá vamos, y eso también es a mi criterio personal, una de las fuentes importantes por cual la agilidad ha tomado tanta relevancia en nuestros mercados, ¿no? De acompasar los cambios que estamos teniendo en los mercados cada vez mayores, dados de la mano de la competencia y las realidades en los mercados principalmente. También este tema del mantenimiento de los documentos, ¿sí? Si escribo documentos muy extensos y pongo mucho nivel de detalle en los documentos, y en el documento digo hasta la cantidad de registros o la cantidad de paginaciones, y soy demasiado específico y pongo hasta la cantidad de caracteres que tiene el campo, en cuanto cambie la cantidad de caracteres, en cuanto cambie la cantidad de paginación, de registros en la paginación, en cuanto cambie cualquiera de esas cosas, tengo que también considerar actualizar el documento, no solamente impactar el cambio, sino actualizar la documentación que esté asociada. Y me he encontrado con diversos proyectos en donde se escribe el caso de uso, se desarrolló y murió en un cajón, ¿sí? Y ni hablar de situaciones particulares en donde he ido a un cliente, el cliente me aprobó documentos hermosos, y después cuando le entregué el producto final me dijo, el documento lo firmé, ese documento de 60 hojas, lo firmé, pero la verdad que no tengo la menor idea de lo que dice. Entonces, bueno, trabajar porque básicamente tanto el cliente como el equipo entendamos para qué estamos gestionando estos requerimientos, y que esto de patear para después no nos favorece, ¿sí? Y también, como posible inconveniente, es que a pesar del detalle puede estar abiertas a ambigüedades, que es algo que también anticipé previamente. Con las historias de usuario, ¿qué posibles inconvenientes tenemos? Que no completamos las 13, ¿sí? Que requieren contacto permanente con el cliente, y acá es un punto bastante importante, sobre todo para aquellos proyectos que están transitando la transformación hacia la agilidad, ¿sí? O tienen una agilidad, un make-up de la agilidad, como decimos a veces, que se hace un maquillaje de la agilidad, donde decimos, sí, somos ágiles, y cuando haces doble clic hay muy poco de los conceptos de la agilidad, y muchas organizaciones que a la agilidad la adoptan como tendencia, ¿sí? O muchas organizaciones que son trending topic en la agilidad, y cuando vos vas y haces doble clic en los proyectos, a lo mejor muchas prácticas se fueron perdiendo por este auge de ser ágiles, y en nombre de la agilidad hemos dicho tantas cosas. Que bueno, básicamente también otro tema importante es que postergamos las definiciones con el famoso lo vemos después, ¿sí? Sí, somos ágiles, escribimos requerimiento, pero bueno, acá tenés la historia, acá tenés el post-it, fíjate, y el detalle, y esto qué quiere decir, después lo vemos, ahora hagamos la planning, apurémonos porque tengo poco tiempo, apurémonos que el time box,
O sea, lo vemos después. Si venís a una planning, ¿sí? Si venimos un conjunto de personas a una planning y priorizamos el apuro por cumplir el tiempo o porque se nos pasó la hora, y no nos damos cuenta de que una historia no vino preparada a la planning, y por eso estamos teniendo temas que tenemos que ver después, no podemos aceptarlo en ese sprint, ¿sí? Eso es algo que está pasando bastante frecuente en los proyectos, y es importante tenerlo vigente, ¿sí? De poner un stop. De como equipo, soy un team member, soy un Scrum Master, soy un Product Owner, me levanto a la mañana, me cepillo los dientes, me acomodo un poco y digo no frente al espejo. Aprendamos a decir que no. El decir que no es beneficioso, ¿sí? El decir que no, no entiendo requerimiento, no te lo puedo aceptar porque no lo estoy entendiendo. O sea, somos humanos y a veces lo digo yo, pero en realidad estoy hablando en voz de otros que tampoco lo están entendiendo y tal vez a lo mejor el Product Owner me está diciendo que lo ve después porque habló con el usuario y no entendió del todo bien, pero necesita meterlo en el backlog. Entonces, trabajemos para facilitar, porque tenemos que entender básicamente que tenemos que dejar el orgullo a un lado y entender de que trabajamos para entregar valor al cliente. Y si no entendemos la forma en la que le vamos a entregar valor al cliente, ese valor nunca va a llegar, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, no dilatemos el entendimiento, ¿sí? No descontrolemos la respuesta al cambio, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que nos pasa? No tenemos definiciones firmes y la respuesta al cambio pierde el control, porque, a ver, la agilidad propone que tenemos respuesta al cambio porque tenemos sprint frecuentes, porque frecuentemente hacemos planning, porque tenemos refinamiento, pero eso no quiere decir de que la respuesta ante el cambio esté dada con, después te lo digo, cuando tenga tiempo me junto con el usuario y te lo voy a plantear, porque eso ya no sería un cambio, eso sería una redefinición o una revisión de la definición que era importante tener presente a la hora de entrar a mi planning, ¿sí? Y ahora lo hacemos sonreír al señor McDonald, que no sé qué nombre tiene el payaso de McDonald's, perdón, pero me pareció Ronald, simpático. se llama. ¿Cómo? Ronald. Ronald, claro. Gracias, Mati. No me acordaba, en realidad ahora me lo dijiste y lo sabía, pero no me acordaba. Bueno, otro tema que es importante dentro de la agilidad es la transparencia. Si algo no me lo sé, no me lo acuerdo, transparentémoslo y seamos colaborativos, ¿sí? Beneficio de los casos de uso. Los documentos es la única fuente de definiciones, no tengo que depender de una conversación porque todo lo que va en el requerimiento lo pongo en ese documento y ahí tengo mi fuente única, ¿sí? Los documentos quedan disponibles para el entendimiento de la funcionalidad, como bien les decía, a posterior de la impuesta en productivo, puedo usarlo hasta para entender una funcionalidad, para hasta hacer inducciones, lo he usado para inducciones de recursos nuevos, para capacitar a usuarios, para escribir manuales de usuario, entonces son documentos muy útiles a posterior también. Ideal para escenarios estables con baja probabilidad de cambio, esto lo dijo Ezequiel, no lo voy a repetir más, ¿sí? Y frente a las historias de usuarios, ¿qué tenemos? Por un lado, tenemos que todo el equipo es responsable de su entendimiento y estimación, ¿sí? Todo el equipo es responsable de entender las historias de usuario y participar en ese proceso de estimación. No puede venir una persona externa a mi equipo a decirme, es fácil, es algo sencillo, después lo vemos, pero si eso es una pavada, minimizando el entendimiento, minimizando nuestra capacidad y haciéndonos sentir fuera de alcance, ¿sí? No lo permitamos, ¿sí? Puede pasar de que en la organización venga hasta el dueño de la empresa para pedirme que ponga algo dentro del backlog que no estaba contemplado, pero trabajemos porque la forma de trabajo que tengamos sea la mejor y todos trabajemos en pos de esa entrega de valor, ¿sí? Su brevedad facilita la gestión del MVP, ¿sí? Particularmente, a veces cuento una anécdota, a algunos de ustedes se la he contado, de que en la facultad, cuando estudiaba sistemas, me hacían escribir casos de uso y tenía mi profe que me hacía escribir los casos de uso de ABM, porque en esa época era todo ABM, alta, baja y modificación, y tenía que estar en una sola funcionalidad. Y me acuerdo que una vez me desaprobaron un práctico porque yo había dividido al ABM en el alta, la baja y la modificación, y me habían dicho de que no, que era solo una funcionalidad porque era solo una ventana y era solo una ventana, porque en ese entonces manejábamos muy a través de interfaz de Windows
o de ventanas en sí misma, pero me habían dicho de que no podía dividir el ABM, el alta, baja y modificación de registros, en 3 casos de uso porque era uno solo. Acá particularmente, al tener historias de usuario, facilito, más allá de esa anécdota, con las historias de usuario, al buscar la brevedad, también facilito al tener una visión más pulida de decir, bueno, a ver, podemos dividir esta historia en historias más pequeñas, trabajar en esa granularidad, en donde decimos, ok, vino el gerente de administración y me pidió un informe de ventas, quiero entender para qué, y porque necesita ya mismo tener datos de los clientes y el monto total de venta. Bueno, en este sprint puedo trabajar en entregarte específicamente esa información y en el próximo sprint podemos ir mejorando ese informe. Entonces, si yo puedo hacer eso, mi producto entregable es mínimo, te aporto el valor que vos necesitas y el alcance, el resto del equipo lo hago trabajar, el resto de disponibilidad que tengo de mi equipo lo hago trabajar en entregarle otro mínimo producto viable a otro stakeholder. Entonces, el revisar el mínimo producto viable es algo que se facilita más de la mano de las historias de usuarios, ¿sí? También se escriben en un lenguaje más comprensible, ¿sí? Más allá de que ahora estamos usando hasta el Gherkin, pero igual, aún cuando hablemos de Gherkin, estamos hablando de contextos, de escenarios, de que el cliente necesita y para qué, y dada tal situación, ¿qué hacemos? Todos estos lenguajes son más familiares para el usuario final y es más práctico entender. Al menos en mi experiencia veo que las historias de usuario son más fáciles de entender por cualquier persona. Ya un caso de uso, ya el hecho de que sea un documento extenso a veces los hace poner en la negativa desde el primer momento, ¿no? Si bien, por supuesto, tiene los beneficios que ya planteamos, ¿no? Y necesitan poco mantenimiento, ¿sí? Porque al ser breves y ser productos mínimos viables, es decir, tienen poco trabajo por delante, entonces es poco el mantenimiento que requieren, ¿sí? Mantiene una relación cercana con el cliente. Ahí lo pusimos como beneficio y como contra. Dijimos, ¿necesitamos el cliente? Sí, pero una vez que lo tenemos, está genial poder tener un vínculo directo con el cliente. En métodos más tradicionales, por ahí tenemos que escribimos todo el caso de uso, el cliente lo aprobó y capaz que después pasaron 2 meses hasta que no ve la pantalla de nuevo, no ve la funcionalidad de nuevo, ¿sí? Cuando la terminamos. Acá lo vimos, lo validamos, lo revisamos, le preguntamos algún detalle y en breve ya tiene la review para ver el producto ya funcionando, ¿sí? Permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas, ¿sí? Permiten estimar fácilmente el esfuerzo, porque el hecho de, mientras menos tenga que estimar, más certero voy a ser, mientras más entendimiento tenga de esa funcionalidad más pequeña, más sencillo se vuelve todo, ¿sí? Y bueno, ahora entonces, Sabri, te voy a pedir de vuelta, vamos a hacer una votación más. Sí, hay algunas preguntas en el chat, Gise. Ay, genial. Bueno, yo seguí. Me encantó. Ahora ahí las leo. Bueno, en esta pantalla. Nunca puedes cerrar los temas. Ahí dijo Mati, eso no lo había visto. Bien. En caso de que el cliente no tenga mucha experiencia o relación, bueno, esto lo mencionó Mati, creo, en cierta forma, pero en el caso de que el cliente no tenga mucha experiencia o relación con el sistema que quiera hacer, ¿cómo se proceden habitualmente? En el caso que no tenga experiencia o relación con el sistema. Muy buen punto, Mati. Básicamente, lo que buscamos es que ahí tenemos diferentes tipos de product owner, ¿no? Pero tenemos que unir los dos mundos, el negocio con la solución que vamos a entregar. Hay que revisar bien el caso específico que planteás, Mati, si viene asociado a un caso especial, pero básicamente lo que buscamos es que el product owner piense más en lo que necesita y lo que espera recibir, ¿sí? Por eso es que se dice que trabaja más en el qué, y el equipo es quien trabaja más en el cómo, ¿sí? Entonces, a veces se tienen que unir esos dos mundos para poder tener un entendimiento más acabado, y eso lo que se hace es con comunicación, en las reuniones de refinamiento y en las planning es donde se tiene que pulir y validar que efectivamente se tenga ese entendimiento, ¿sí? Confirmame, Mati, si respondí tu pregunta, Mati Murúa.
Perfecto, gracias, Mati. Y ahí Ezequiel dice, hay diversas técnicas que permiten salvar esas circunstancias en que el cliente no sabe lo que quiere y no tiene experiencia con el sistema. Ahí está respondiendo. Tenés lo que se llama el Discovery Product, en donde aplicas técnicas para descubrir la necesidad del cliente y que el producto les es útil, y luego tenés que prototipar también. Otra técnica es Design Sprint. Muy bien, es importante, también me encantó, gracias Ezequiel por el aporte. Respecto a las técnicas, hay que revisar también cuán disponible estamos para explorar en esas técnicas y cuán dispuestos estamos a la apertura a el explorar nuevas formas de entendimiento. Particularmente el Discovery Product es como para entender un poquito en términos generales lo que se quiere revisar del producto, y ya cuando hablamos de Design Sprint está más vinculado a trabajar sobre la innovación. Y bueno, hay que entender que esas técnicas no son solamente técnicas que tomo y adopto, sino que la organización tiene que estar de acuerdo con esas técnicas en particular, ¿sí? Debe ser la misma profe que tuve yo, ahí no sé qué. Ah, Mati, por decir por la profe en sistemas. Sí, es una profe muy conocida si estudiaste en la UTN. Bien. Bien, vayamos entonces. Ahora voy a tirar una encuestita rápida. Ah, me quedó ahí. A ver, un segundo. Vamos a ver. Me deja cambiar. Vamos a ver acá. A revisar un poquito, a ver qué respondemos. Fíjense, si no les aparece, tienen que buscar en votaciones o polls dentro del menú. ¿La están viendo? Sí, sí. Ah, perfecto. Santos, no te había visto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Muy buena charla. Muchas gracias. Vamos 27, a ver qué respondemos. Acuérdense que son anónimas las respuestas, es solamente para ver cantidades y dar como un orden de magnitud de respuestas y hacer un poquito más abierta la charla. Gracias por quedarse, que me he extendido algunos minutitos y estar todavía acá. Bueno, estamos, voy a dar 30 segundos más. Si quieren estar en las estadísticas, voten ahora. No, parece que tenemos 8 que no quisieron votar. Ahí está. Listo, entonces. No va más, vamos a cerrarla. Ahí la cerramos y vamos a compartir. ¿Sí? Bueno, de vuelta, votación un poquito capciosa, como solemos hacer a veces. ¿Sí? A ver, particularmente, ¿qué decimos? En métodos tradicionales, ¿quiénes son los responsables de los requisitos? En los métodos tradicionales, ¿sí? Responsable de los requisitos, el desarrollador. Nadie respondió que el desarrollador es responsable de los requisitos. 2 respondieron que el analista de test tiene responsable de los requisitos, ¿sí?
6 respondieron que todos y 27 respondieron que es el analista funcional. Y acá en esta pregunta decimos responsable de los requisitos. Básicamente, en los métodos tradicionales tenemos este vagón del tren que es para los analistas funcionales, entonces se suben los analistas funcionales y ahí en ese vagón los analistas funcionales pelean con los clientes y documentan los requisitos en casos de uso o en los documentos que decidan hacer, y son principalmente los más responsables, por así plantearlo, de los requerimientos, ¿sí? Son los que se llevan la peor parte. Son los que se llevan la peor parte, y bueno, dependiendo de cómo uno los ve, ¿sí? Pero son los que tienen esa mochila de decir, ahí vamos, y los requisitos, el caso de uso tal fue escrito por Gisela Viale, y ahí va mi nombre, y por eso es que yo les comento que mi experiencia era como tener hijos, prácticamente porque eran los casos de uso que escribió uno o el otro, ¿sí? Y básicamente lo que habla es no solamente de escribir los requerimientos en un mismo vagón y con en una misma fase, sino también el tener ese peso en que lo que escribe el analista funcional en ese momento es lo que va a seguir adelante, ¿no? Muy buen comentario. Y después decimos que en métodos como Scrum, ¿quiénes son los responsables de asegurar el entendimiento de los requerimientos, de los requisitos? ¿Sí? Y tenemos 3 que dijeron el Scrum Master, 9 que dijeron el Product Owner, 2 que dijeron el Scrum Team, y 19 que bien enfocaron y escucharon cuando yo dije, todos somos responsables del entendimiento de los requerimientos, ¿sí? En la agilidad lo que se busca es que todos sean responsables. El Product Owner, por su parte, entendiendo a los stakeholders, delimitando si sí o si no, diciendo no enfrente al espejo y después a los stakeholders y a los dueños de la empresa también, ¿por qué no? El Scrum Team, el Scrum Master, porque tiene que velar porque esta comunicación, esta conversación se lleve adelante, porque no haya detalles postergados. Y por supuesto que el Scrum Team, y ahí en el Scrum Team, ¿sí?, tenemos a todos. Entonces, el desarrollador que en métodos tradicionales solamente recibía un documento y codificaba o desarrollaba lo que había entendido en ese documento, acá participa del planning, participa del refinamiento, participa en la interacción con el dueño del producto y participa en esta parte donde también está el Scrum Master, y tiene, ya ahí no es una mochila, porque tiene hasta la oportunidad de no recibir algo ya cerrado, sino de participar, ¿sí? Por eso estuvo bueno pensarlo a nivel de mochila, pero también no tan bueno cuando lo pensamos a nivel de carga, porque es una oportunidad el poder decir, che, no me baso en lo que Gisela cuando tuvo luces escribió, o cuando no tuvo, se le apagaron las luces no pudo escribir, sino que yo voy a ayudar a Gisela para que el requerimiento se entienda correctamente, ¿sí? Así que bueno, gracias a los que se animaron a responder. A ver, sí, no sé si estoy compartiendo pantalla. Había dejado de compartir porque tenía miedo que no. Ya cierro un ratito más y cerramos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Historias de usuario o casos de uso? ¿Qué piensan ustedes? Para mí, hay un tema que no es menor, que esta última votación me parece que pone en claro, y en las organizaciones, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Buen punto. Y, claro, entonces termina siendo complejo desde la gestión, porque está bien, fallás y fallás. ¿Qué es lo que falló? Fallaron todos, no podés cambiar todo. Viene a colación de un tema que me parece que es importante conseguir, que es el involucramiento de la gente en el proyecto, y en este concepto de agregar valor. Yo considero que uno agrega valor todos los días, cada minuto, en cada interacción. Uno tiene que pensar en dónde agrega valor, cómo agrega valor, cuánto valor está agregando, más que ir a hacer tarea. Entonces depende de también ciertas organizaciones, ciertas estructuras, qué es mejor, ¿no? Para algunas estructuras, digamos, que todos sean responsables, no está mal. Para algunas otras es más complejo.
Me encanta haber llegado a esa conclusión. No estoy viendo quién está hablando, porque lo quise buscar y no podía ver. Charlie. Yo respecto a mi opinión, o sea, a mí me gustan mucho más las historias de usuario, y esto llevado a lo que comentaba Charlie, que sí, en algunas organizaciones se torna un poco complejo, pero es una oportunidad de que todo un team sea responsable, y a la vez te da la oportunidad de ir generando esta mejora continua tan ansiada, me parece, para todo el equipo, digamos. Entonces, ir aprendiendo, o sea, tener retrospectiva, que bueno, todo tiene un fin y un porqué, pero creo que yo me quedaría particularmente con las historias de usuario. Voto por esas. Disculpa, yo lo veo, digamos, yo soy más en la época de los casos de uso y estaba alejado un poco, estoy volviendo, estoy tratando de introducirme en estas nuevas cosas de las metodologías ágiles. Y yo viéndolo mejor desde otro punto de vista, o sea, como dice el nombre, hoy tanto cambio, tantas cosas en todos los aspectos, ¿no? Me imagino que en la empresa, digamos, son continuos los cambios, entonces lo veo como más flexible y menos chocante al momento de que te presentes. Me acuerdo en aquella época, no, que hay un cambio y vos tenías todo armado y era todo un tema, y hoy veo que es más flexible. Digamos, o sea, es algo que lo veo bueno de ese punto. No estoy metido quizá en algún proyecto y por eso no puedo valorarlo, digamos, con experiencia, pero con lo que he visto en estos últimos cosas que he hecho. Me encanta, gracias por sus opiniones. Ahí también vi que pusieron, depende del contexto, ¿sí? Básicamente, y reforzando un poquito este buen feedback que me dieron todos y lo que comentaba Charlie y lo que comentábamos a posterior, esto de entender de que depende del contexto y que depende de la situación, y que esto de dividir las responsabilidades entre todos a veces hace que nadie se haga cargo, pero bueno, lo que buscábamos tratar de transmitir en esto, más allá de la diferencia y la disyuntiva y tratar de abolir algunos mitos, es decir, que si tenemos responsabilidad de todos en particular y el Product Owner no está siendo tan claro, como equipo yo puedo impulsar para que se mejoren los requerimientos. No solamente es una cuestión de que como nadie se hace cargo, ya está, me quedo con el que nadie se hace cargo, porque si nadie se hace cargo, la vamos a pagar todos. Entonces, entendiendo de que todos tenemos la posibilidad de tomar esa responsabilidad, es ahí en donde creo que planteo como un cambio más importante, en donde abrimos la responsabilidad y en donde si alguien no se está haciendo cargo y nadie se está haciendo cargo y todos nos vamos a ver impactados por ese nadie se está haciendo cargo, cada uno podemos tener esa responsabilidad, podemos tener esa voz y voto para poder dar ese aporte, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso era lo que quería plantear, y acá también le puse una frase mía, que a mí particularmente la traigo en base a mi experiencia. Creo que el peor veneno de las metodologías es hacerlas mandatorias. Entonces, más allá de que, digamos, en la organización se estableció los casos de uso o la agilidad, y vemos que la práctica que estamos teniendo en nuestra organización, con nuestro equipo, no se está dando porque no se hacen cargo, porque nadie se hace cargo, porque el Product Owner, porque esto, porque el otro. Muchas veces escuchamos en los proyectos quejas de visión clara de las cuestiones que hay que mejorar, pero es lo que me pidieron que haga. Trabajemos porque la metodología no sea algo mandatorio, que la metodología sea una adopción que hacemos en la organización frente a esa buena forma de trabajo, pero entendamos siempre de que el mejor método de trabajo lo hacen las personas, y que si lo que se define a nivel organizacional para trabajar no es lo más apropiado y no lo estamos pudiendo llevar adelante, pues busquemos el cambio y no nos quedemos quietos, porque somos responsables por igual con todos y todos podemos colaborar a mejorar. Así como lo podemos ver como una mochila pesada de que somos responsables, lo podemos ver como una oportunidad de mejora y que se nos está abriendo la puerta para poder mejorar. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario más? Te agradezco, Gise, yo Santos habla, te agradezco a vos y a Incluid por estas charlas tan bárbaras.
y sigo viendo que aparecen más, así que espero poder conectarme a otras. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, gracias a todos por su feedback, ¿sí? Por sus opiniones, por hacer que sea más dinámica esta charla. Y bueno, todos sus aportes son más que bienvenidos, así como necesidades de temas a tratar también lo pueden plantear a la gente de training de la organización, que los pueden tomar y plantear internamente si hay algún tema muy interesante planteado por muchas personas. ¿Sí? Muchas gracias, Jessy. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Muchas gracias. Gracias a todos por aguantar unos minutitos más. En la Muchas encuesta gracias. pueden No hay dejar sus problema. aportes y futuras charlas que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Que anden muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Nos vemos. Chao, Giselle. Chau, chau.